Alfonso, ya habíamos grabado, ¿qué será? ¿Un año? Sí, cuando comenzó la pandemia y luego hicimos un par cortas, así por así decirlo, en una madrugada de sábado, algo improvisado creo que fue. Sí, que siempre que hablamos yo me confundo porque siento que es la misma hora de aquí y te digo, que tengas una linda noche y allá ya está amaneciendo de día. Sí, sí, sí. No, Sí, es muy curioso porque tengo también varias invitaciones de grupos en Perú que pasa lo mismo, o sea, quieren que charlemos, quieren que hablemos y, y se les olvida el horario, se les olvida y la verdad es que ponerme yo a transmitir a las 2 3 de la madrugada, no, pesado. no, pero aparte que sea pesado, tengo a mi familia ya durmiendo. Sí. Entonces ahora mismo, pues sí, los chicos quieren ver una película, pero mira, si la ven dentro de una hora no va a pasar nada. En- Wow, ¿y qué tal? ¿Cómo está tu familia? bueno, todos estamos bien, gracias a Dios, intentando disfrutar algo de la primavera. Para quienes piensan que aquí es maravilloso todo, quiero decirles que el promedio de temperatura aquí son 10 grados, casi Wow. todo el año. En época ya de verano, el verano aquí es muy diferente al verano de España, porque el verano de aquí suele ser mayo y junio. En España es julio y agosto, pero aquí la máxima temperatura que se logra son 20 grados. Y ya un extremo, y está uno para morirse del sofoco, es 25 grados. Entonces, aquí en Inglaterra el clima pega muy fuerte. La verdad es que es una región donde solo aparece el sol 180 días al año. Eso es muy poco. O sea, estamos hablando de la mitad del año. Y, y llueve muchísimo, ¿vale? La tierra es muy cultivable, es muy bella, la tierra es un tono de color de tierra. Yo que viví en España, puedo decirte que allí ves el sol casi los 365 días del año, pero no ves lluvia, con lo que es una región más bien desértica en el área de Valencia que principalmente yo viví. La familia toda está bien, gracias a Dios. Mi mujer trabajando en sus cosas de lo que suele trabajar ella de sus proyectos que tiene. Mis chicos, pues mi hija ahora se va a la universidad y mi hijo está a punto de terminar ya su high school para poder entrar a la universidad. Entonces todos estamos bien. Tengo mi otra hija que ya vive en España. Eh, ella vive en la zona de Logroño y también está muy bien, trabajando, muy dispuesta, muy bien de salud. Entonces, estamos todos bien. ¿Cómo está mi Wow. México lindo? Muy bien, gracias a Dios. Ahorita ya México ya está bajando en cuanto a la pandemia, Sí. ya está, se había activado el código o semáforo, no sé si allá por la pandemia se llamaban por semáforo, No, o sea, así se le llama. no, aquí es Eh, lockdown y punto. semáforo, ¿cómo? Aquí es lockdown, que es confinamiento y punto. No, ¿vale? Sí, hay medidas. Uno, dos, tres, cuatro. Y en este momento estamos en la Ok, medida cuatro, que es el cierre total, ¿no? Cierre total con distinciones, ¿no? Porque los colegios, por ejemplo, perdón que te haya interrumpido, los sí, colegios tenemos que seguir atendiendo. Yo trabajo en un colegio y tenemos sí, que seguir atendiendo a los hijos de los trabajadores esenciales. wow. Entonces tú me decías que Aquí estabas en semáforo. sí, es por semáforo verde, naranja y rojo. O sea, rojo pues es estrictamente cerrado todo, cerrado a playas, cerrado a lugares públicos. Ya naranja es como que un poquito de precaución, no es tanto el movimiento, tanta pandemia, o sea, tanta enfermedad. Y ya el verde es como que ya todo el mundo empieza
a salir y luego otra vez brota todo esto. Pero sí, México está, gracias a Dios, bien tomando esto de una forma muy... Bueno, ahorita por Semana Santa, todo este movimiento, ya sabes. Allá en Inglaterra, perdón mi pregunta ignorante, ¿hay playas? Sí, claro, somos una isla. Sí, Ahora, no es lo mismo que tú estás en la zona de Cancún, ¿no? En la zona no, pacífica. estoy en el norte. Vale, pero tú estás en el Golfo de México, en la zona del Golfo de México, o estás en la zona de Acapulco, sí, Acapulco, o sea, la zona pacífica. ¿Qué mar te toca a ti? Lo primero que dijiste, ¿cuál era? Ese. Caribe. En este caso sería el Caribe. Tú estás en la zona del Caribe. Y Sí. hermanito, tiene que invitarme a Punta Cana y todo eso por allá. Ah, A ver, oye, aquí sí, sí. sí que hay playas. Eh, tienes que ir a buscarlas porque no todas las playas son agradables. Las mejores playas están al sur, que sería la playa de Brighton, Ok, de Bushmont. También tienen una muy buena playa. En la zona de Plymouth también tienen muy buenas playas. En la zona ok. nuestra, yo estoy en todo el centro, justo yo estoy en todo el centro de la isla y yo puedo coger hacia Blackpool o puedo coger hacia Scarborough. Exactamente Sí, son 2 horas. Desde mi casa a Scarborough o desde mi casa a Blackpool son 2 horas. Y Scarborough tiene buenas playas. Blackpool no hemos podido nunca disfrutar de la playa de Blackpool. Eh, pero nunca vas a disfrutar del mar ni de la arena como lo harías en un país tropical, porque la temperatura del mar aquí siempre está a 8 grados y wow. es frío, no disfrutas meterte al mar. Yo que he estado en las playas de las costas mediterráneas y he podido disfrutar del mar, disfrutar de Mallorca, de Menorca, eso es una delicia poder disfrutar del agua del mar y aquí no se puede. No he tenido la oportunidad, eso no significa que sí pueda haber un momento. Eh, igual que en Colombia, que igual que en México, lo que sí que hay es mucho río para disfrutar. Y te metes, pues pasas frío, pero lo disfrutas. Disfrutas del paseo de Wow. río. Y en cuanto a cultura, la cultura de Inglaterra, ¿cómo es? ¿Cómo la puedes definir? Uf, me meto en camisa de 11 varas con lo que voy a decir. Mejor no. A ver, siempre te llevas la imagen de que el inglés es una persona recta, integral, y que nunca quiebra una taza, ¿no? Es lo que es la imagen que te han querido vender. Primer mundo, no existe errores, no existe corrupción, es lo que te han querido vender, ¿no? Y no podemos entrar a generalizar. Sí hay gente muy correcta, sí hay gente muy educada, muy polite, muy sí, altamente educada, ¿de acuerdo? Sí que la hay. Pero como en toda sociedad, hay gente que no cumple esos roles. Eh, igual que todo lo que está haciendo Europa, se hacen llamar cristianos, ya sea porque son anglicanos, ya sea porque son protestantes como tal, católicos, eh, pero su estilo de vida cristiano no es muy comprometido como uno quisiera creer acerca de los países anglosajones, ¿no? Lo mismo pasa con la gran mayoría de iglesias tradicionales en Estados Unidos, ¿no? La gente va porque es lo que saben que tiene que ser. Asisten a una iglesia porque es lo que están acostumbrados. Entonces, pues la misma circunstancia sucede aquí, ¿no? Esto, la gente lo hace, sí, pero más es por la costumbre en sí misma de una iglesia, ¿de acuerdo? El tema de economía, pues la verdad es que sí que es un país muy pujante,
Los ingleses son normalmente trabajadores, pero la gente que se ha capacitado, ¿de acuerdo? O sea, que el que ha ido a la universidad es muy trabajador, en el sentido de tiene sus 6 horas de trabajo, trabaja y ya está, ¿no? También he tenido la oportunidad de ver ingleses y gente de otro país, pero de habla también inglesa, me refiero a personas japonesas, creo que eran, que yo estaba viviendo en Londres y ellos tenían que entrar a trabajar a las 11 de la noche porque hacían negocios con Japón. Entonces, para poder coincidir con el horario, se acomodaron y ellos trabajaban toda la noche. O sea, nosotros acabábamos de limpiar las oficinas y ellos entraron a trabajar. Es una muy buena cultura, eh, pero yo no la recomendaría en el sentido de estoy en México y me quiero ir a vivir a Inglaterra. Si no tienes un buen inglés, yo no la recomendaría. Porque si tú no tienes un buen inglés y tiras para Estados Unidos, tienes como vivir, ¿vale? Tienes estados como Miami, tienes Texas mismo, Sí. tienes Los Ángeles, que perfectamente en Los Ángeles puedes vivir y sin saber nada de inglés, porque pues la gente, o sea, toda la gente de California, Los Ángeles, todo este sector no tiene ningún inconveniente. No te vayas para Canadá, no te vayas para Wisconsin, pero eso, es un buen país y es un buen país para vivir si tienes inglés. Y yo lo digo, no, justamente no lo digo porque tenga un buen inglés. Justamente lo digo es porque yo ya llevo aquí los 5 años, más de 5 años, y a mí me ha tocado el proceso de estar limpiando hasta lo que ahora mismo llego, que estoy como asistente de mantenimiento de un colegio con ciertas ventajas por mis conocimientos, por mi relación con el propio colegio, por la fidelidad que he demostrado. Y, pero hasta ahí, yo voy a llegar hasta ahí, en el colegio. Ahora mismo ando buscando trabajo como pastor. Estoy buscándolo o bien sea en la Iglesia de Jesús, que así se llama, la Iglesia de Jesús, o una iglesia metodista. Quiero buscar trabajo como el pastor de jóvenes y de niños. Pero pasará lo mismo, ¿no? Yo hasta que no mi inglés no me dé más, no puedo aspirar a más, ¿vale? Entonces, pues son los limitantes que uno tiene que reconocer y tiene uno que aceptar, ¿de acuerdo? Así que más o menos eso es vivir en Inglaterra. Wow. Eso de vivir en Inglaterra. Yo sé que esta pregunta te la hice en la conversación anterior, Dale, dale. pero quizá hay gente que no sabe quién es Alfonso. Quizá unos sí ya te conocen acá porque hemos grabado, hemos platicado Uh varias -huh. veces, hemos subido fotos y todo. Pero hay gente que no sabe quién es Alfonso Gómez. Me gustaría que dijeras quién eres, qué es lo que haces. Aparte, o sea, lo que mencionaste, me gustaría que te presentaras Vale, ante la perfecto. gente. Perfecto. Mira, ¿quién es Alfonso Gómez? Alfonso Gómez es una persona amante y apasionada de Dios. 23 años de casado con Ani del Río. 3 hijos. Mi hija mayor Natalia, mi hija del medio Daniela y mi hijo pequeño Juan Manuel. Ya son casi adultos porque Juan Manuel tiene ya 17, entonces ya es poco lo que me queda de disfrutar como de una niñez con ellos. Soy estudiante de teología. Eh, Wow. Esto no significa de que yo voy a una iglesia que me enseñen, no. Significa que yo voy a una universidad a aprender teología. He estudiado teología eclesiástica también, los cursos que se suelen dar, y esto me ha ayudado muchísimo y me capacita muchísimo. Manejo varios ministerios en este momento, trabajando con la gente, principalmente vía online, no lo puedo negar. Deseoso de
poder constituir siquiera una célula, una barca, un life group en la ciudad de Leeds, donde vivo, para darle a los demás lo que el Señor a mí me ha dado, ¿no? Trabajo con el Ministerio Rey de Reyes de Valencia, del pastor Antonio Selma y su esposa Titi. Yo trabajo es con ellos directamente, él es el que me está ministrando. Mi tendencia dogmática es pentecostal, ¿de acuerdo? Por eso mismo hoy estoy buscando una tendencia dogmática episcopal, como lo es la Iglesia de Jesús o la Iglesia Metodista. Yo ya la conozco, las iglesias episcopales, porque yo me crié en una iglesia presbiteriana Cumberland, pero de Colombia. Y lo puedo decir con esa claridad porque sé que en México existe la iglesia presbiteriana Cumberland. Evidentemente, soy una persona que ha sido bautizada. En mi adolescencia me bauticé y ya de adulto me volví a bautizar con 36 años, creo era que tenía yo. Me volví a bautizar. Y eso. Trabajo mucho a través de devocionales diarios. Tengo una página que se llama agopla.com, en la cual en esa página pues hacemos los devocionales que acabo de comentarte en inglés y en español. Aparte de eso, trabajamos una oración muy cortita por las mañanas que se llama el Pray Together en inglés y el Oremos Juntos en español. Aparte de eso, trabajamos con Agopla, Palabra de Dios, para crear imágenes de versículos bíblicos. Lo que normalmente hacía YouVersion, la Biblia de celular, de móvil, pues yo creo esas imágenes en donde simplemente coloco un texto breve con respecto a un versículo bíblico, ¿vale? Un ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que en él crea, nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cojo ese mismo texto y simplemente digo, porque Él nos amó. Juan 3:16. Agopla, palabra de Dios. Y esto pues lo lanzamos por las diferentes redes sociales, o sea que tenemos participación en Facebook, Twitter, Instagram, Face Social, YouTube, no sé si ya lo haya dicho. Por WhatsApp trabajo muchísimo, los contactos que tengo. Participamos en cerca de 35 grupos de WhatsApp. Eso es cansino, os lo prometo, eso es cansino. Llegar y estar pendiente de esos 35 grupos. Pero bueno, hace parte de darte a los demás, hace parte de disfrutar el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Era una carga para mí los primeros años aquí en Inglaterra que no podía compartirla. Y el Señor ya en España y aquí ya me había dicho en varias ocasiones, Alfonso, tú eres escritor, tú eres escritor, tú eres escritor. Y uno es terco y cabezón y uno no le cree a Dios, ¿no? No le cree directamente al Espíritu cuando le está hablando. Y cree que ese murmullo que le... Tú eres escritor. Piensa que es una indigestión, piensa que realmente Dios no está haciendo, pero Dios sí hace. Y fruto de ello, lo tengo aquí, tuve la oportunidad de escribir este primer libro, Cómo entender que el sacerdocio produce en mi hombría. Lo pueden adquirir por Amazon. Se meten a Amazon y le dan a Alfonso Gómez Plaza. Quiero que entiendan algo con respecto, dos asuntos que quiero que entiendan con respecto a este libro. Una es las regalías. Literalmente yo me gano 1 libra por cada libro. Yo no me gano más. El libro creo que vale 13 libras. Convertamos eso en dólares, son como $16. Pues yo me gano $1.50.
no me gano más. Y si es que el transporte, porque el shipping te lo cobran, el shipping a veces son $10, yo de eso no gano nada. ¿De acuerdo? Me gusta aclararlo porque sí que un par de personas me lo han dicho, oye, Alfonso, es un poco exagerado. Y yo, no, no es por mí. Mis regalías son esas. Eso es el primer punto que me gusta llegar y aclarar. Y el segundo punto es hablar un poco acerca del libro. Hay un gran problema de nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, ¿vale? Y que en Él somos hechos nuevos. Entonces, a mí me parece curioso escuchar a un cristiano, ¿vale? Llegar y decir, es que yo nací así, así me voy a morir. Entonces, realmente lo que dice esa escritura es mentiras. ¿Vale? O sea, si tú no has cambiado absolutamente nada desde que conociste a Cristo, eso de que somos nuevas criaturas es una mentira, es una falacia. Y somos felices viviendo esa mentira. No, es que el Señor a mí me perdona que yo me fume un cigarrito de vez en cuando. No es que el Señor me perdona que yo me pegue una borrachera de vez en cuando. No es que el Señor me perdona que yo vaya a la discoteca de vez en cuando. Y esos son ejemplos que yo estoy dando de mí, salvo fumar, ¿vale? Porque yo no puedo negar que a mí, por salud, primero que todo, yo no puedo consumir alcohol, por salud. Pero de vez en cuando me gusta cogerme una sidra bien fría en un día de verano y tomármela, ¿vale? Y con mi esposa me gusta ir a sitios nocturnos donde yo puedo disfrutar con mi mujer. O sea, yo no estoy saliendo a bailar con la amiga, ni con la vecina, ni no, ¿vale? No soy hipócrita, ¿vale? Digo las cosas como son. Porque es que, de verdad, entonces, es que, vuelvo y digo, nos hemos encasillado tanto en esa burbuja de soy cristiano y que la santidad significa que camino casi un palmo por encima cuando eso no es real. La santidad es un fruto de la justificación de Cristo. Pero la santidad no significa perfección. La santidad significa estoy caminando para llegar a tener la estatura de Cristo. Pero es muy curioso porque justamente lo que acabamos de hablar, no es que yo nunca he cambiado, pero es que anhelo llegar a la estatura de Cristo. Y ahí se encuentra una dicotomía ni la tremenda, que nadie quiere llegar y decir, bueno, voy a coger a la derecha, voy a coger a la izquierda. Y en el camino de la dicotomía se quedan ahí clavados. Entonces, para llegar a la estatura de Cristo y poder comprender eso, comprender qué es la estatura de Cristo, tenemos que entender cuál era la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo actuaba? Porque claro, conforme pienso, actúo. ¿Qué era lo que más importaba? ¿Cuál era su verdadera mentalidad? Y resulta de que el apóstol Pablo, en medio de su teología, él le escribe a la carta a los Corintios en los que les dice, ¿acaso alguien ha conocido la mente de Dios? Y después de exhortarlos muy bien exhortaditos, llega y les dice, es que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Entonces ahí yo me entro en ese debate personal, me convulsiono y digo, a ver, ¿qué está fallando? ¿Cómo se tiene que solucionar esto? ¿Cómo activo la mente de Cristo que está en mí? Wow. Porque es que ese es el gran problema. Los cristianos no queremos activar la mente de Cristo porque pensamos de que esto es filosofía o que esto es metafísica y que esto no es correcto y que esto no está en la Biblia. Pero hermanos, es que díganme una cosa, ¿cómo más lo vamos a hacer si no somos conscientes de que tenemos que activar la mente de Cristo que está en nosotros? Entonces, si yo ayer gritaba, y bueno, estoy poniendo mis ejemplos, si yo ayer gritaba a mis hijos por todo, pues yo procuro de que si les grito, pues mira, que sea por lo menos una vez al mes. No estoy diciendo con eso que he dejado de gritar, porque eso hace parte de mi inseguridad.
¿vale? Entonces, dentro de intentarme liberar de mis inseguridades, pues sí, de vez en cuando me enceguezco y pego un grito, y a veces un grito hasta indebido, incorrecto, violador, esos gritos que a veces pego. Pero ya no es el mismo hombre que todos los días tenía que gritar por algo, porque estoy permitiendo que la mente de Cristo se active en mí. Y eso es un paso a paso que se tiene que seguir diariamente. Si antes pensaba como machista, pues ahora tengo que eliminar esa actitud de mi vida, porque Dios no es machista. Entonces a mí me parece tan curioso las feministas cristianas que dicen que este libro es machista. Cuando nada, tiene que ver, absolutamente tiene nada que ver. Porque el machismo y el feminismo son ideologías que nacen para oponerse a la mente de Cristo, manipulando la mente de los demás, maltratando la vida de los demás. Entonces, para mí el machismo y el feminismo son exactamente lo mismo. Manipulación para oprimir al ser humano. Y Dios no es machista, ni Dios es feminista. Entonces, porque por esa misma necesidad de ser machistas y de ser feministas, es que hoy tenemos los grandes conflictos en las iglesias. Una iglesia que está creciendo muchísimo nace en China, donde una supuesta profeta, ahora ella dice que es la encarnación de Jesús, porque la Biblia, según ella, la Biblia, como es muy misómana, muy machista, Dios quería evolucionar y Dios quería quitar esa imagen de machismo, y si ya vino el Hijo, pues ahora era el momento de que viniera Jesús como mujer. Y está creciendo muchísimo. Crece muchísimo por las redes sociales. The Kingdom of Salvation se llama esa iglesia, el reino de la salvación. En México tienen muchísima presencia. Tengan cuidado porque eso no es así. Si queremos ver la mujer de Dios, nada más falta leer Proverbios y Cantares, que ahí está la mujer de Dios. O sea, porque la Biblia nada tiene que ver. Y vuelvo y digo, yo no estoy hablando desde lo que a mí se me ocurre, sino de que a partir de lo que yo he estudiado, los grandes teólogos que yo he estudiado, las horas que me he pasado leyendo para poder entender y comprender lo que realmente está en la Biblia. Un día cogí un libro machista que me regaló mi mujer, que se llama Hombría al Máximo, del doctor Ed Cullen. Y me cansé de leerlo por el mismo machismo, aunque lo leí y me transformó muchísimas cosas en mi vida. Y yo le dedico casi un capítulo a ese libro dentro de mi libro. Y luego trato de refutarlo sin mencionarlo directamente, porque es lo que nace en mi corazón. La hombría tiene que ver con el sacerdocio, y la hombría tiene que ver con servir. O sea, una mujer tiene hombría. ¿Por qué? Porque es sacerdote. Una mujer tiene hombría. ¿Por qué? Porque sirve. No tiene que ver con un pene y unos testículos, no tiene que ver con unos senos y una vagina, nada tiene que ver con eso. La hombría como tal, la hombría tiene que ver con alguien que ha entendido el sacerdocio y quiere servir. Justamente hoy hablé con una mujer mexicana en la que ella decía que no está de acuerdo con las mujeres pastoras, con las mujeres evangelistas, con las mujeres. Dice que hay grandes siervas y que hay grandes maestras, pero que no acepta el sacerdocio pastoral de una mujer. ¿Y qué opinas de eso? No, a ver, mi opinión es clara y contundente. Jesús vino a salvarnos a todos. Y cuando el apóstol Pedro llegó y dijo, nos ha constituido reyes y sacerdotes, no está enfatizando que sea solo para hombres. No está enfatizando que sea solo para mujeres, está enfatizando de que es el pueblo escogido de Dios, que es real sacerdocio, nación santa, adquirida por él para anunciar. Entonces, es muy sencillo.
nadie me puede decir que no hay mujeres evangelistas en la Biblia. Nadie. Y si alguien se atreve a decírmelo, es porque no sabe leer la Biblia. Lo reto. ¿Por qué? ¿Quién fue la primera mujer evangelista de la Biblia? María Magdalena. Wow, sí. Si evangelizar es traer las buenas nuevas de salvación, ¿quién fue la que llevó las buenas nuevas de salvación de la resurrección de Jesucristo? Si no fue María Magdalena. ¿Me entiendes? Entonces no me pueden decir de que no hay mujeres evangelistas en la Biblia. Ahora, mucho de lo que se pegan los machistas y los feministas contra la palabra de Dios es justamente por la palabra hombre. Olvidando el contexto griego y olvidando el contexto hebreo de las propias escrituras, que en el momento en que se escribieron y en el momento en el que se tradujeron, no había necesidad de un lenguaje inclusivo. Entonces, si hoy tuviéramos la necesidad de reescribir la Biblia, o sea, si tuviera los eruditos que escriben, por ejemplo, la Biblia contemporánea, la versión Reina Valera 2021, nos exigirían un lenguaje inclusivo. Y tendríamos que decir, en el principio Dios creó a los seres humanos. Y a los primeros seres humanos con los que Dios trató los llamó Adán y Eva. Y así, tendríamos que seguir. Tendríamos que seguir. ¿Por qué? Porque lo que vuelvo y digo, esa palabra hombre la asociamos única y exclusivamente a un pene en los testículos, cuando no es la idea original del griego y del hebreo. La idea original es de ser humano, el ser vivo, el alma viviente. Entonces, hay que entrar a no actualizar la Biblia, porque la Biblia no necesita ser actualizada. Dios no tiene que ser actualizado en ningún momento. Pero los conceptos que nosotros tenemos, sí que tenemos que actualizarlos. Los conceptos culturales. ¿De acuerdo? Y tenemos que llevar a la Iglesia de Cristo a ese concepto cultural. Entonces, en el libro mío, en cómo entender el sacerdocio, creo que son 22 capítulos, trato de, desde mi propia experiencia, todos son testimonios. Creo que la otra vez cuando lo hablamos también te leí parte de un capítulo. Hoy voy a leerte el capítulo 9 brevemente. Dice, experimentando las bendiciones de Dios. Y saco justamente primera de Pedro 3:7 y dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Qué gran verdad nos podemos encontrar en este lindo verso bíblico. Cuando no agradecemos a Dios por la esposa que nos ha dado, por ejemplo, Dios no tiene por qué responder a nuestras oraciones. Las consecuencias son múltiples de no llevar una vida llena de oración, pues no desarrollamos nuestra fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque nuestra pareja, es decir, nuestro esposo o nuestra esposa, es tan merecedora de la gracia y del amor de Dios como lo somos cada uno de nosotros. Tanto el apoyo moral como las decisiones del hogar deben de ser compartidas. En ningún matrimonio se debe de actuar en forma independiente del cónyuge. Muchos le echamos la culpa a las circunstancias, a la vida misma, por no querer reconocer que es dentro de nosotros mismos donde está la solución de todos los problemas, los fracasos, los tropiezos, quizás por no tener una vida de oración y de honra con aquella que es nuestra ayuda idónea y coheredera de Cristo. Por eso cada vez más este mal estilo de vida que los hombres pretenden seguir, y aquí sí es hombre porque estoy hablando del género masculino, le damos menos importancia a las mujeres y por ende las mujeres quieren cada día seguir movimientos de liberación femenina y un feminismo absoluto. Al final nos conducirá no solo a nuestra extinción,
pues es la mujer la que produce el fruto, sino también nos conducirá a un conflicto social, no solo por la poca valoración de la mujer. ¿Acaso las contiendas entre los proabortistas y feministas contra la sociedad salió de la nada? ¿Acaso entender el reino de Dios y de su justicia no es también dar valor que se merece una mujer? Tengamos siempre presente poner en algo, perdón, tengamos siempre presente que suponer algo o darlo por sentado es el nivel más bajo de la ignorancia. Cuando aumenta el valor, hay apreciación. Cuando disminuye el valor, hay depreciación. Cuando apreciamos a nuestra esposa, ella gana en valor a los ojos de ella misma, cambiando la manera en la que ella nos aprecia. Cuando la despreciamos, ella cree perder su valor. De la misma manera nosotros perdemos el valor delante de ella. Pero cuando despreciamos a nuestra esposa, realmente estamos despreciando una bendición directa de Dios. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa haya bien y alcanza la benevolencia de Dios. Otras versiones dicen que Dios demostró su amor y que encontramos su favor al darnos la mujer que tenemos. Entonces, si unimos estos versículos, haciéndolo realidad, comprenderemos cómo está nuestra salud y nuestra vida de matrimonio. Honremos todo lo que Dios nos ha dado. Dios es sabio y conocedor de todo aquello que nos va a servir para crecer y madurar en la vida. Durante algún tiempo, lamentablemente, después de cada discusión con Annie, comenzaba una conversación interna donde llegaba a imaginar una vida separada de ella. Entonces Dios, con una fuerte voz, me reprendió diciendo, deja de estar pactando con la muerte, pacta con la vida. La mujer que te he dado es perfecta para ti y es la mayor bendición que te he dado. Después de recapacitar estas fuertes palabras, cada vez que querían volver esos pensamientos, inmediatamente los llevaba cautivos a los pies de Cristo. Por todas esas acciones, el adversario, solamente por verme caer, las hacía. Por eso dice 2 Corintios 10:5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento y obediencia a Cristo. Capítulo 9 del libro Cómo entender que el sacerdocio produce en mí hombría. De eso se trata. Se trata de que seguiremos cometiendo errores. Timothy Keller dice, somos almas heridas, sanando almas heridas. Nadie es perfecto. No existe el pastor perfecto, no existe el misionero perfecto, no existe el evangelista perfecto. Existen personas que quieren llegar a los pies de Cristo con más almas, a pesar de que su alma necesita. Wow, wow, excelente. ¿Cuánto tiempo tiene que escribiste este libro? 7 años. 7 años. 7 ¿En qué lugares los has tenido a la venta? No te entendí, perdona. ¿En qué lugares has vendido estos libros? Este libro. ¿Te refieres a países? Sí. O Que yo sepa, sobre todo en España, en Colombia y en Estados Unidos. próximamente en México. No lo he Órale. comprado, pero lo voy a comprar ya lo prometo. Y ahí voy a subir la publicidad para que vayan el link de Amazon para que vayan a comprarlo. Vale. ¿Cuánto está? Me dijiste. Creo que eran 12 libras, 12 libras. como 15 o 16 dólares. Ok. Ok, no sé cuánto sea eso en pesos mexicanos, pero... ¿O cuántos Ok, tacos no. signifique eso? Taco de carne asada. Uy, qué bueno sería, por favor. ¿Cuándo vienes a México? Muero de ganas porque alguien me diga, vente, no podemos pagarte first class, pero vente. Que vas aquí a estar predicando y enseñando y no, muchísimas ganas por hacerlo, la verdad. Tengo muchísimos amigos que me han invitado y que evidentemente que cuando esté allí, que se los diga. En Michoacán, por ejemplo, me están esperando. Entonces, en Ciudad Capital, en Distrito Capital, también. En México DF, también me están esperando, ¿no? Muchísimas ganas de conocer México. Dios bendiga México. Amén. Y ahorita mencionabas algo
Y me encanta porque Jesús eh, es una persona, o sea, histórica, es el Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Pero Jesús era una persona que no Ujú, era machista. De hecho, cuando se juntaba con los religiosos o personas que podría decir muy importantes, en aquel tiempo la cena era solamente para hombres. Entonces entra una ujú. mujer y o sea, él la recibe o va con la mujer adúltera, o sea, siempre extendía sus brazos hacia las mujeres, o sea, no sé por qué muchos dicen, o sea, muchas personas feministas dicen eso. Eh, bueno, lo mencionaste, pero muchos dicen que la Biblia es muy machista, cuando en realidad Jesús abogaba y peleaba por ellas. Ujú. Mira, yo tengo un dicho y un dicho comprobado. En la Biblia habla Dios, en la Biblia habla el hombre y en la Biblia habla el demonio. ¿De acuerdo? Nos guste o no nos guste, eso es así. Wow. Por más que los puritanos ahora se estén jalando así los pelos, eso es así. La Biblia, ¿quién dijo que la mujer que fue a derramar sus lágrimas era una prostituta? Te pregunto, ¿quién lo dijo? Wow. Respóndeme. ¿Quién lo dijo? La, la, ¿Quién dijo que... Sí. repite O la sea, pregunta. trata de imaginar el Soy- contexto de lo que tú acabas de decir. Creo que fue... no fue Nicodemo. Hubo alguien que invitó a Jesús a cenar, ¿vale? Y en medio de Sí. la cena llega una mujer. Inmediatamente lo ve, con sus lágrimas comienza a enjuagar los pies de Jesús. Se suelta la melena y en vez de secarle el pelo a Jesús, Ah, le, le coge con sus cabellos y le seca los pies a Jesús. Te pregunto, ok, ya entendí la pregunta. quién fue el que dijo que ella era una prostituta? Judas. No, el No, no fue fariseo. Judas. No, el fariseo que lo invitó a comer. Ah, ok. Y nosotros nos hemos quedado con eso. Esa mujer es Ok, sorry. prostituta. ¿Me entiendes? Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo un fariseo. Dijo, Ok, si este fuera profeta, sabría qué clase de vida lleva esta mujer porque es una prostituta. ok, ok. Ahora, yo pregunto, ¿una mujer que ha tenido 6 matrimonios realmente tiene una condición de prostituta? Y entonces, ¿por qué seguimos declarando que esa mujer era una prostituta? Ella fue una mujer desgraciada. Fue Wow. tan desgraciada que tuvo que vivir 6 matrimonios hasta que le llegó Cristo. O sea, el Pero pozo. nosotros la tachamos a ella por prostituta. ¿Por qué? Porque un fariseo le dijo prostituta. Pero esa mujer fue una mujer desdichada, buscando el amor, tuvo 6 matrimonios. ¿Fue prostituta o no fue prostituta? ¿Ejercía con su cuerpo para ganar dinero? No lo sé. Jesús no le dice a ella prostituta. Jesús le dice, 6 maridos has tenido, pero te llegó tu Ajá. marido. Y esto es tener la mente de Cristo. Ser abiertos. Peta, pero ¿por qué estoy hablando de alguien que ni conozco? Esta mujer, vuelvo y te digo, la hemos cogido como... Y la siguiente que lo hace, la que derrama aceite sobre Jesús, es María, su amiga del alma, su amiga de la Wow. infancia, la que le echa aceite y lo unge como para ungirlo como para la sepultura. Que ahí es cuando Judas llega y dice, uy Jesús, pero cómo puede ser posible que hayamos derramado este dinero en vez de darlo a los pobres? Y Jesús dice, déjela. Ella me estuvo preparando, era para la sepultura. Ustedes ni se han enterado. Ella ya enteró que yo me voy a morir y ustedes no han enterado. Y se los he dicho 3 veces. Así es. Y vuelvo y digo, esto se trata.
De esto se trata tener la mente de Cristo. Y aquí me gustaría ya coger el tema que nos habíamos propuesto, porque ya llevamos 45 minutos y no quiero ser tampoco pesado con la conversación. Nos habíamos propuesto hablar acerca de la resurrección de Cristo. Sí, así es. Resulta que ese es un tema muy peliagudo, mucho más peliagudo que el mismo nacimiento virginal de Jesús. Y pasa definitivamente por creer o no creer. Me explico. Todos decimos, sí, yo creo en la resurrección de Jesús. Vale, pero contextualízalo. No, pues es que la acción del Espíritu Santo. Vale, contextualízalo. Llévalo a algo material. Llévalo a algo que realmente tus palabras den esa explicación de la resurrección de Jesús. Y vuelvo y digo, es un hecho muchísimo más peliagudo que el nacimiento virginal de Jesús. Y definitivamente pasa por creer o no creer, porque ahí no hay explicación. Yo no he leído el primer teólogo en lo que llevo de carrera y de comentarios que yo haya leído acerca de la resurrección. Nadie la puede explicar. Y pasa definitivamente por creer o no creer. Ahí no hay explicación posible. Ahí no hay argumentación posible. Simplemente llegar y decir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo haces para que realmente lo que tú crees te dé el entender la resurrección de Cristo y el nacimiento virginal de Cristo? Y es algo que los grandes teólogos neumóticos siempre hablan. El acompañamiento del Espíritu Santo. Y la experiencia por encima de la propia palabra. La experiencia con el Espíritu Santo sobre la palabra, no la palabra de Dios. Mi experiencia no está por encima de la Biblia. Mi experiencia está sobre las palabras del hombre. ¿Vale? Porque no sonó como si yo estuviera diciendo que mi experiencia con el Espíritu está por encima de la Biblia. No, en ningún momento. Mi experiencia está sobre las palabras de los hombres. O sea, con mi experiencia, yo soy el que hago realidad el nacimiento virginal de Jesús. Y con mis experiencias es que yo hago realidad y entiendo la resurrección de Cristo. Ahora, matizar estas palabras. Creo que era el 11 de noviembre del 2005. No. 28 de noviembre del 2005, quizás. Vale, noviembre del 2005. Yo estoy en Colombia. Tengo que viajar a España. En 3 días tengo vuelo para España. Tengo que ir a recoger las maletas a una población diferente a la que me estoy quedando. Y en medio del camino yo tomo un agua. Esa agua estaba contaminada. Esa agua estaba tan fuertemente contaminada que produjo casi inmediatamente en mí una mebiasis intensa. Fruto de esa mebiasis, me bajó el potasio a niveles de sufrimiento coronario y sufrí un infarto. Yo sufrí el infarto en el vuelo Madrid-Alicante. Justamente en el vuelo, recuerdo muchísimo el vuelo. Yo perdí la noción del tiempo y cuando me despierto es porque escucho el clic de eso de que ya se puede soltar uno los belts, los cinturones de seguridad. Y me despierto solo siendo una gota de agua, totalmente perdida la noción de tiempo, espacio y entendimiento y con ganas de vomitar. Aparte de sufrir ese infarto, que eso fue un viernes, a las 10 de la mañana que a mí me dio el infarto, fui mal diagnosticado, porque yo me presento a la clínica sobre las 6 de la tarde,
explico lo que me está pasando, se lo explico a la médica y la médica lo único que dice es, no, usted como ha estado vomitando y ha estado con esta mebiasis tan tremenda, sus dolores de pecho son no, naturales. Fruto de ese diagnóstico, porque realmente me diagnostican el domingo a las 6 o 7 de la tarde, me diagnostican el infarto, un infarto a miocardio, me da una miocarditis, ¿vale? Que es la pleura, el tejido que envuelve el corazón se infectó. Fruto de ello, la parte inferior de mi corazón quedó deforme y la parte posterior también. ¿De acuerdo? Pero yo me acuerdo que antes de entrar a la UCI y estar en sedado para poderme calmar, estuvieron las iglesias de Colombia, de España y de muchísimos sitios orando por mí. Hoy no tengo ningún tipo de secuelas. Dios hizo algo que sanó mi corazón y que sanó toda mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo que Dios es capaz de producir en mí todos esos agentes químicos necesarios para traer nuevamente la salud sobre mi corazón. El médico le dijo a mi mujer en la primera noche cuando me meten a la UCI, prepare todo porque este hombre de esta noche no pasa. Desde el 2005 hasta el 2021 ya han pasado 16 años y todavía la noche no llegó. ¿Vale? Entonces, cuando yo logro entender que Dios tiene esa fuerza, ese poder para producir químicamente todo lo que el corazón necesitaba para ser totalmente sano, yo soy capaz de comprender de que Dios es capaz de coger todos los agentes químicos naturales esenciales para fecundar el óvulo de María sin la necesidad de un esperma masculino, en este caso, un esperma de hombre. Por eso digo, el proceso del nacimiento virginal de Jesús no pasa porque yo te diga A más B igual a C. Pasa por la experiencia de cada cual. Lo mismo va a suceder con la resurrección. Y cuando tú has visto, por ejemplo, en el caso mío, cómo lo que estaba muerto en tus manos, tus negocios, no voy a ser muy preciso en este, ¿vale? Tus negocios, tu relación de pareja, tu trabajo, y Dios es capaz de resucitarlo porque dice la palabra de Dios que el mismo poder que actúa en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos está en nosotros. Entonces esa experiencia que nosotros tenemos nos permite evidenciar que la resurrección de Jesús fue tan extraordinariamente milagrosa como lo que ha pasado con muchas personas que, por ejemplo, sus matrimonios totalmente acabados y el Señor los ha restaurado y los ha puesto como nuevos. ¿Quién ha podido gozar, por ejemplo, de una... Todo esto es un misterio para mí. Ay, sorry. La Siri que se ponía a hablar solita. ¿Quién ha comprobado la resurrección de un ser amado? No tiene ningún inconveniente por comprender, entender y vivificar la resurrección de Jesús. Y me refiero a un amigo mío que él tuvo su hija muerta 18 minutos. Clínicamente muerta. Y eso le ha permitido a él comprender perfectamente la resurrección de Jesús. Es un hecho extraordinario totalmente. Pero una vez tú sí crees que, por ejemplo, Lázaro fue levantado realmente de los muertos, te es fácil comprender que realmente Jesús de Nazaret fue levantado de los muertos. Ah, pero es que en el caso de Lázaro fue Jesús el que llamó a Lázaro. Sí, pero hay una expresión
mal utilizada en la Biblia, no en la Biblia, en la interpretación que nosotros le damos a la Biblia, y es que creemos que el Espíritu Santo abandonó a Jesús. Yo alzo las manos al decir yo culpable, yo el primero. Pero no es cierto. El Espíritu Santo jamás abandonó a Jesús. Es que es más, uno de mis trabajos de Espíritu Santo, de la neumática del Espíritu Santo, trata sobre eso, sobre el acompañamiento del Espíritu Santo de Jesús, y en ningún proceso, en ningún momento. Ay, entonces, ¿por qué Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque él no dejaba de ser hombre. Él fue 100% humano, 100% divino. Entonces, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Nunca lo dejó de acompañar. Porque es lo que al fin y al cabo lo que levantó fue un cuerpo. No la esencia misma de Jesús. Porque la esencia misma no se iba a morir. Entonces ahí es donde pasa el proceso de entender la resurrección de Cristo. Por eso, lo que tú ahora dijiste es muy cierto. Para muchos hay tres Cristos. El Cristo histórico, ¿vale? El Cristo resucitado y el Cristo Hijo. Son tres Cristos diferentes para muchos, ¿no? Para muchos. ¿Por qué? Porque no han abierto su mente a la mente de Cristo para poder comprender, para poder vivir, para que todas las experiencias que nos pasen alrededor nuestro den para entender muchos actos de fe. Vuelvo y te digo, es imposible coger A más B más C y con esto vamos a explicar la resurrección de Jesús. No, pasa por la Biblia y mis experiencias con el Espíritu Santo. A partir de ahí, sí entendemos la resurrección, sí entendemos qué fue lo que sucedió. Entonces vemos cómo Jesús es restaurado todo su cuerpo y curiosamente lo único que no es restaurado son las heridas de sus manos, de sus pies y la llaga de su costado. Entonces, yo ahora mismo tratar de ponerme a explicar por qué sus manos fueron sanas, digo, no fueron sanas, sus pies no fueron sanos y por qué su costado no fue sano, pasa por el mismo proceso de ya es interiormente has entendido el nacer de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús. Ya has entendido la resurrección de Jesús. Y cuando digo entendido es que ya has procesado todo esto y ya estás diciendo, sí, realmente la resurrección fue como Marcos nos lo contó. Y me gusta que la gente entienda que no tiene que, cuando empieza a leer la Biblia, quiere leer la Biblia, uno tiene que empezar es con Marcos. ¿Por qué? Porque fue el primer testimonio que se dio. El primer testimonio escrito que se dio fue el de Marcos. Marcos cogió sus cartas, que eran las predicaciones de Pedro. Y entonces hay un momento de la historia en la que Marcos se pelea con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice, tira, déjame en paz. Pero hay un momento de reconciliación, no está muy claro ese momento de reconciliación, y le dice a Timoteo, tráeme a Marcos, que me es muy útil. Cuando Marcos va a visitar a Pablo, ahí es donde le lleva la primera carta. Le dice, mire maestro, mire lo que escribí. Y le he puesto nombre, Evangelio. Y dice, habrá dicho, ¿no? Todo esto son elucubraciones, ¿no? Habrá dicho, a ver. Y dice, oh, Marcos, ¿cómo has mejorado? Esto está buenísimo. Y es donde le dice, bueno, sí, son todas las predicaciones de Pedro, que las he ido copiando para que sirvan de testimonia de lo que dijo Jesús. Entonces ahí es donde Pablo le dice a Lucas, investiga todo lo que nos acabó de traer Marcos y complementamos perfectamente.
¿De acuerdo? Pero yo siempre motivo a la gente, busca primero en Marcos, porque es un evangelio audaz, porque es un evangelio sencillo, porque es un evangelio dictado para aquellos que ya han entendido muchas cosas. ¿Vale? Por eso es que es. No es el evangelio de Juan, que Juan está escrito en un lenguaje griego, totalmente, para griegos. No es Lucas, no es Mateo, que está escrito también para la iglesia que está en los contornos de la Palestina, pero es un lenguaje más enriquecido. Entonces, Marcos en el capítulo 16 dice, y cuando llegó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Y buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decirle a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ya no está. La tumba está vacía. La tumba de Abraham está vacía. No está vacía. Y podemos ir a visitarla hoy. La tumba de Jacob, lo mismo. No está vacía. Y podemos ir a visitarla hoy. La tumba de Isaac también podemos hoy ir a visitarla. La tumba de Jeremías también podemos ir a visitarla. O sea, si vamos a Palestina, vamos a poder visitarla. La tumba de Jesús, ni siquiera se sabe cuál es el nicho verdadero. La gente, por sus fantasías y sus elucubraciones, simplemente llegan y dicen, no, fue aquí. Entonces, ahí hicieron una catedral, hicieron una iglesia, y dicen, aquí está la iglesia del Santo Sepulcro. Pero realmente no se sabe. José de Arimatea no dejó sitio exacto de donde estaba su propiedad. Pero hoy sabemos que la tumba está vacía. El poder que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que actúa en cada uno de nosotros. Pero no lo vamos a entender hasta que no veamos a alguien muerto resucitado a nuestro lado, o una relación o una economía totalmente muerta. Hasta ahí no vamos a poder llegar a comprender qué fue lo que pasó. Porque hay cosas que son totalmente inexplicables. Inexplicables, como esta, que solamente se explican por amor y por entendimiento a lo que Dios hace en medio de nosotros. Entonces ahí es donde dice ese teólogo, las experiencias del Espíritu están por encima de las palabras de los hombres. Podríamos redundar, podría seguir aquí contando pirulas, pero pasa exactamente eso. ¿Quiénes viven hoy la resurrección de Jesús? Los que han creído en Él y los que tienen experiencia con Él. Tú y yo venimos de países de tradición religiosa y vemos cómo la gente se fustiga, cómo la gente hace penitencias, cómo la gente va a adorar a un muñeco que está clavado en un madero. Ellos tienen un Dios histórico, un Jesús histórico, porque ni siquiera tienen un Jesús resucitado. La gran mayoría, yo diría casi que el 80% de la iglesia, estoy dando un dato por dar simplemente, tienen un Cristo resucitado, pero no lo entienden. Porque no lo han vivido. Porque no han entendido el poder de la resurrección de Cristo. Y ese 10% que nos queda, o ese 20% que nos queda dentro de la iglesia, tienen un Dios, a un Jesús vivo.
que resucitó de entre los muertos. Wow. De que no tienen que pensársela dos veces. De que actúan con la mente de Cristo. La misma mente que estuvo en el Génesis, creando al ser humano. Wow. Y ese es el proceso que nos falta a nosotros vivir como iglesia. Comprender y entender que es necesario tener la mente de Cristo para comprender que las experiencias con el Espíritu Santo están por encima de las palabras de los hombres. Así es. Así que eso creo que es lo que tenía hoy para hablar. Hemos estado 1 hora y 4. No, una hora Sí, y sí. Muchas gracias. una hora larga. No, 1 hora y 4, no Sí, sé. Así sí, que muchas gracias. no sé si sea tu costumbre, pero me gustaría orar, dejarlo. Sí, es lo que te iba a pedir, de hecho. Tenemos ahora mismo en tu live, tenemos 2 personas. En mi YouTube tenemos una. Y en mi Facebook tenemos 2. Me sobra. Sí, igual lo voy a subir a mi canal este video en unos días. Me sobra llegar y decirlo. Si desgastarme para Dios es que una sola persona me escuche, a mí me sobra. Porque mi mensaje no es para multitudes. Mi mensaje es para las personas que están necesitando y que están realmente buscando de Dios. Y estos números que Así nos es. dan las estadísticas de las redes sociales es una falacia. Y si no la queremos creer, pues no la creemos. Así que nada, simplemente oremos. No hace falta que cerremos los ojos. Podemos tenerlos abiertos si no nos entretenemos. Si quieres cerrar los ojos, inclinar la cabeza, es un momento bueno para hacerlo. No importa que esto no lo vayas a estar viendo en un directo. No importa que sea de día, no importa que sea de noche. Yo sé que el poder de la resurrección de Cristo Jesús, que actúa en cada uno de nosotros, es por medio de su Espíritu Santo. Y Él rompe barreras de todo tipo. Geográficas, Así es. de tiempo, de distancias. Así que dispongamos simplemente nuestro corazón. Padre Celestial, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Padre Celestial, tú hiciste los cielos, la tierra y el mar. Dice tu palabra que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión te conoció. Y ese embrión, tú hablaste con ese embrión y le dijiste cuál era el propósito, el destino y el sueño para cada uno de nosotros. Lo que está claro, Señor, es que vamos a estar contigo durante la vida eterna. Vamos a disfrutar de tu presencia y de tu gracia, porque Jesús mismo lo dijo. Quien confiesa mi nombre estará conmigo en el paraíso, como lo hizo con aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Señor, pero queremos llegar a ese proceso de justificación delante de ti que nos va a llevar a más. Y hoy hemos tratado diferentes temas. Hemos tratado, pero sobre todo hemos tratado 2 temas medulares. La mente de Cristo que está en nosotros y la resurrección. Señor, si lográramos cambiar nuestra mente, seamos personas nuevas en el Evangelio, seamos personas viejas en el Evangelio, seamos católicos, ortodoxos, no importa la religión o que sea ateo. Si logramos entender ese cambio de mentalidad, Señor, en nuestras vidas cambiarían muchísimas cosas, Señor. Dejaríamos de ser egoístas, dejaríamos la autojustificación, dejaríamos de ser seguidores de la idolatría y de la vanidad, para realmente ser seguidores tuyos, Cristo Jesús. Jesucristo, lo único que te pedimos en esta tarde, siendo atrevidos en nuestro deseo, es que le hables a las personas que están escuchando esta oración y que están escuchando este mensaje, de que tú estás vivo, que tú no te quedaste en la cruz del Calvario,
que tú no te quedaste en esa tumba vacía, perdón, en esa tumba, sino que esa tumba está vacía. Ábreles la mente al entendimiento de la mente de Cristo, Señor. El apóstol Pablo no lo habló, el apóstol Pablo no lo dijo, y por eso queremos en el nombre de Cristo Jesús que todas las mentes ahora mismo sean sujetas a tus pies, Señor, y que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos al entendimiento que ya tenemos la mente de Cristo, Señor. Padre, quita todo estupor de nuestros ojos y permite, Señor, que podamos ver con claridad lo que tú quieres decirnos a nosotros. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por esta noche. Mañana será domingo de resurrección, día de culto general, Señor, en todas las iglesias cristianas. Vamos a conmemorar que un día tú resucitaste. No significa que sea literalmente este domingo, pero tú estás resucitado en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en toda nuestra alma y nuestro ser. Por eso te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a ti por prestarme este altar, por permitirme poder hablar de lo que más me apasiona, que es hablar de mi Señor. Le pido a Dios que bendiga tu ministerio, que bendiga tu vida, que te permita seguir siendo ese evangelista, como te veo allí por las calles de tu ciudad, predicando y sirviendo. En Guayma. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que siempre estás con ese corazón para Dios. Y no recuerdo, pero estoy cayendo en cuenta que, o sea, no quiero mentir, pero creo que la vez que grabamos, la primera vez que grabamos fue como Semana Santa también. No recuerdo, pero me estoy tratando de acordar. Espero no equivocarme. Pero de verdad, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Te admiro. Ahí estamos para lo que sea. Espero verte pronto también, igual para hacer otra cosa aquí. Siempre estaré pues, disponible. Lo que pasa es que es a este horario. Gracias. ¿Qué hora es? Que no sea a las 3 de la mañana. No, porfa, que no sean las 3 de la mañana. Les voy a contar. ¿Son las 10 allá? Les voy a contar un secreto. Sí. Yo a las 11 me desactivo. Okay. Literalmente, no estoy mintiendo. Yo a las 11 soy así. Claro, yo suelo levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, a las 11 es como pollo cuando cae. Ahora cuando termine con ustedes, bajaré para intentar estar un rato con mi mujer en el salón, pero lo más de seguro es que me va a quedar dormido de una. Que yo a las 11 caigo. Entonces, claro, que me pidas que nos entrevistemos a las 2, 3 de la madrugada. Hay dos cosas que yo nunca haré en una iglesia. Y es una vigilia y ayuno. No puedo. No, yo no puedo hacer ayuno por la diabetes. Yo cada 2 horas tengo que comer. Eso no significa que no haga ayunos. ¿Sabes qué? No, sí que hago ayunos, pero ya no puedo hacer esos ayunos de 40 días que antes hacía. Y si hago un ayuno, lo hago de noche, desde el momento que estoy durmiendo, hasta el desayuno. Yo necesito desayunar. A las 10 de la mañana necesito desayunar. Porque ya si no mis niveles de azúcar bajan demasiado. Entonces. Wow. Tachote. Pues muchas gracias de este día. Ahora sí que tenga una linda noche. Muchísimas gracias. Ok, saludos a toda su familia. Gracias, don Beto, güey. Cuídate.